Muy buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor Fajardo. Gracias, doctora Sepúlveda. Acorde con el programa, mi participación será breve, pero quien desee saber más acerca de la doctora Barroso Moguel, amablemente los remito al libro El pasado en el presente de la Academia Nacional de Medicina, las académicas que ya no existen, obra que la misma académica me publicó en 2012, y donde su biografía está muy completa. Esta imagen, ustedes la reconocerán, es su diploma que la acredita como académica. Ustedes saben que fue la primera mujer en ingresar a nuestra academia en 1957. 8 años después, en 1965, entró la segunda, Julieta Calderón, y María de la Soledad Córdoba fue la tercera en incorporarse en 1968. El trabajo de ingreso de la doctora Barroso se tituló Patología de la fiebre reumática con corticosteroides. El comentario estuvo a cargo del doctor Tomás Perrín. Rosario Barroso fue una brillante patóloga mexicana, casi desconocida en el medio externo a la medicina e incluso ahora por los jóvenes médicos, pero no debe de ser olvidada ni por la ciencia, ni por nuestro país, ni por sus compatriotas. Así que celebro la iniciativa del presente homenaje a la doctora Barroso. Rosario Barroso Moguel nació en Cimatlán de Álvarez, Oaxaca. Ella es el bebé que está en brazos de la señora. En 1921 y falleció en la Ciudad de México a los 85 años de edad en enero de 26. De un total de 13, ella fue la penúltima hija del abogado Carlos Barroso Díaz y la señora Rosario Moguel Rincón. Por motivos de trabajo de su padre, la familia se mudó a la capital del país, donde se afincaron en lo que actualmente es la colonia Las Lomas de Chapultepec. Rosario inició la primaria en la escuela Chapultepec, que todavía existe, si pasan por la parte hacia Toluca de Reforma la van a ver, en el Paseo de la Reforma. Siguió la secundaria en la número 2 en San Cosme y se incorporó a la Universidad Nacional desde el tercer año de la secundaria, en la que se llamaba entonces Extensión Universitaria. Bueno, no sé si aquí la ubican, está a un lado de la señora cargando el bebé. A los 18 años comenzó sus estudios de medicina. Sus padres se opusieron terminantemente a su deseo, pero su hermano, Carlos, también médico, fomentó su decisión y la apoyó económicamente. Carlos murió poco tiempo después y Rosario tuvo que mantenerse con sus propios medios al no contar con la ayuda familiar, así que empezó trabajando como técnica de rayos X en la sección de fisioterapia del Hospital General. El archivo del CESU en nuestra universidad, el Centro de Estudios para la Universidad, es riquísimo. La fotografía que ustedes ven donde ella tiene un prendedor como burrito corresponde a su expediente estando en la preparatoria. Cursó anatomía patológica en 1941, estando en el tercer año de la carrera, y su profesor fue Isaac Costero. Casi inmediatamente comenzó a asistir a su laboratorio y por su intermediación consiguió un trabajo en el servicio de histopatología del Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos, donde laboró hasta 1944. También en 1941 ingresó a la UNAM
como preparador de prácticas. En esta imagen ella está exactamente en medio. Hay muchos personajes, pero pues no podemos identificarlos con el tiempo suficiente a todos. En 1945 presentó su examen profesional con la tesis Estructura histológica del endocardio valvular, que le mereció mención honorífica. Entre 1948 y 1950 se entrenó con los mejores anatomopatólogos en diferentes ciudades de Estados Unidos, como el doctor Arthur Purley, pionero en la comprensión de la histogénesis de los tumores nerviosos periféricos. La joven doctora se había ido con su salario de la universidad, que para entonces resultó insuficiente, pues el peso se había devaluado. Rosario, que era una dibujante excepcional, consiguió empleo diseñando el estampado de telas. Ella se inspiraba en sus preparaciones histológicas del tejido nervioso. ¿Qué pasa aquí? Gracias. Me quedé en que ella se inspiraba en sus dibujos del tejido nervioso. Déjenme ubicar. Y bueno, cursó discúlpenme. Rosario era una dibujante excepcional, consiguió empleo diseñando el estampado de telas. Ella se inspiraba en sus preparaciones fisiopatológicas del tejido nervioso, en cuya elaboración era experta y que conocía muy bien. Ella está aquí vestida de un color oscuro con un sombrerito blanco. Rosario dice que escogió Estados Unidos porque contaba con lo que le interesaba aprender o reafirmar y que no había en México. Creo que está un poco de más decir que era una mujer muy guapa, realmente muy atractiva. La doctora Barroso inició el ejercicio de su profesión en el Departamento de Anatomía Patológica del Instituto Nacional de Cardiología. Primero fue técnica, después investigadora de tiempo completo y llegó a subjefe del mismo departamento. Desempeñó una importante labor docente en la UNAM, en la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y en la Escuela de Enfermería del Instituto de Cardiología. Alcanzó los máximos niveles académicos. En 1962, Rosario Barroso se graduó de maestra en Ciencias Médicas con especialidad en Anatomía Patológica y obtuvo el doctorado en la misma área en 1968, ambos por la UNAM, siendo una de las primeras mujeres en lograr posgrados en nuestra universidad. En ese entonces solo había 7 doctores en ciencias en el país. Para 1974 se retira de la UNAM siendo profesor titular de patología. Además, fue fundadora y pilar de la misma disciplina en la División de Estudios de Posgrado. En el mismo 1974, junto con el doctor Isaac Costero, fundó el Laboratorio de Neurobiología Celular en el Instituto Nacional de Neurología, donde fue investigadora prácticamente hasta poco antes de morir. A mi entender, es en el Instituto de Neurología donde realiza sus mayores contribuciones científicas. Este mural, si no me equivoco, está en el fondo del instituto, ¿verdad, doctora Corona? Sí. De Costero, Barroso aprendió las técnicas de impregnación argéntica, mismas que provenían desde Santiago Ramón y Cajal. La doctora publicó numerosos trabajos, fundó y perteneció a múltiples sociedades nacionales e internacionales. Sus aportaciones principales fueron en el campo de los tumores cerebrales y posteriormente
en el estudio de las alteraciones que a nivel celular producen los inhalantes. Cuando en los inicios de los 80s inició estos estudios, ya se veía venir la terrible problemática de adicción que vivimos en la actualidad. Ella descubrió que la inhalación de tiner puede conducir a la atrofia y destrucción neuronal grave, tanto central como periférica, y de las vainas de mielina. Además, encontró que el tiner provoca ceguera, fibrosis de vasos capilares, pulmonar, hepática y renal. Incluso los órganos linfohematopoyéticos, gónadas y glándulas endocrinas en general sufren alteraciones irreversibles que pueden culminar en la necrosis. Hizo estudios muy similares con marihuana y cocaína. Su conclusión final es que todas las drogas causan adicción y mientras más temprano se inicia su consumo, más fácil es llegar a la adicción y más difícil es salir de esta, además del ya mencionado daño histológico que puede ser irreversible. Se consideran clásicos sus reportes de neurohistología del cuerpo carotídeo, así como los estudios sobre alteraciones del sistema nervioso secundarios a la administración de cocaína. En 1964 recibió 2 medallas de oro, una por ser miembro fundador del Instituto Nacional de Cardiología y otra en el centenario de la Academia Nacional de Medicina. En 1988, en 1988 fue reconocida como la Mujer del Año. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores desde su fundación y alcanzó el nivel 3. En un tiempo en que la medicina era mayoritariamente masculina, se distinguió entre sus colegas patólogos varones, infundiendo respeto y admiración. Mujer muy culta, muy curiosa intelectualmente, era políglota, pues pensaba que debía ser capaz de comunicarse decentemente en los diferentes lugares que visitó. De elegante belleza, presentación impecable y con su clásico chongo, espontáneamente su nombre evoca en las personas que la conocieron una mujer muy sociable y educada, de trato suave, generoso, fiel, honesta, amorosa, buena amiga, humana, de fuerte carácter, que en nada se contraponía con su fuerza. Muy religiosa, no se casó ni tuvo hijos. En los pocos momentos que no estaba en el laboratorio, pintaba y era una lectora voraz. Dedicó todo su tiempo a la investigación. Al final de sus días, aconsejaba a las jóvenes que no descuidaran su vida personal por el laboratorio y que la familia era lo primero. Los últimos años de su vida padeció demencia senil que casi la desconectó del mundo. Sin embargo, las gentes que la visitaban mencionan que nunca perdió su trato dulce, afable y educado. Su ausencia no hace más que confirmar la frase que dice: cuando un ser humano muere, todo un universo desaparece. Esta imagen no recuerdo exactamente cuándo fue tomada. Haciendo la cuenta con la galería de expresidentes, yo calculo que hace como 20 años. Arriba, en el extremo izquierdo, está la doctora Teresita Corona, sigue la que habla, después la doctora Guevara, y bueno, abajo ubicarán ustedes a la doctora Barroso y probablemente conocen ustedes a muchas otras de nuestras colegas, compañeras. Muchísimas gracias, fue un placer. Muchísimas gracias, doctora Ana Cecilia Rodríguez Luna. Pasaremos ahora a la develación
justamente del busto de la doctora Barroso, y le pediría yo a la doctora Iriart, a Emiliano Gironella, al doctor Francisco Sancho, nos hagan favor de acompañarnos para la develación del mismo. Una, dos, tres. Bueno, continuaremos entonces con este foro de esta mañana, y a continuación le damos la palabra a la doctora Ana Carolina Sepúlveda para que nos haga favor de hacer la introducción al mismo. Doctora Sepúlveda.